Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones que acabamos de comenzar la pasada semana, un trimestre nuevo, uniendo el cielo y la tierra. Y vamos a ver dos libros escritos por el apóstol Pablo, o ya comenzamos a verlo, Filipenses y Colosenses. Y es muy particular el hecho de que el apóstol Pablo estaba encarcelado cuando escribió estos dos libros, así que esto quizás nos da una perspectiva o el significado eh, cobra sentido cuando uno lee esto y sabe las condiciones de la persona que lo escribió. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos dándote las gracias por este año que acaba de comenzar, Señor, porque nos diste la oportunidad de pasar esa línea imaginaria. Señor, te agradecemos por todo lo que pasó en el 2025, Señor, y te agradecemos por lo que ocurrirá en el 2026. Señor, te pedimos por cada persona que nos ve, que tu Santo Espíritu, Señor, abra nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos comprender, entender las cosas que tú quieres darnos, enseñarnos esta semana. Señor, te pido una bendición muy especial por el pueblo venezolano, Señor, que tú estés con ellos, tanto los que están en el país como los que están en la diáspora, que tú puedas bendecirlos, protegerlos, Señor, y darle paz en su corazón. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Y aquí esta lección es muy interesante, especialmente para mí es muy interesante porque tiene unos mensajes que realmente sería bueno poner en práctica. Y el título es Razones para agradecer y orar. ¿Por qué Pablo tenía razones para agradecer y orar estando siendo prisionero? Por eso digo que el hecho de saber en qué condiciones se encontraba el apóstol Pablo al escribir esta carta a los filipenses y a los colosenses cobra un sentido especial. Eh, y en Filipenses 1:6 encontramos lo que es el versículo para memorizar de esta semana. Quizás para muchos de ustedes o de nosotros es uno muy conocido. Dice, estoy seguro que el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Así que Pablo ve o discernió que la obra de Dios en nosotros es un proceso, es subiendo escalones, son escalones. No es que un día para otro usted amanece siendo todo lo que quiere Dios para usted, sino que es un proceso escalonado. Y Pablo comienza intencionalmente no solamente estas dos cartas, sino que muchas de él comienza con un saludo y un saludo agradecimiento. Dice, gracia y paz a ustedes de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y él prosigue, siempre damos gracias a Dios, porque él da gracias a Dios por ustedes. Siempre damos gracias a Dios, al Padre y al Señor Jesucristo, o sea, a los tres personajes de la deidad cuando oramos por ustedes. Esto es Colosenses 1:2 al 3. Filipenses encontramos lo primero, si es la carta a los Corintios encontramos algo parecido. Esto es lo que llamaríamos apreciación y valoración, o sea, él está dando gracias a Dios y el motivo es por ellos y así él abre la carta, él comienza la carta. Al igual que Pablo, tenemos mucho que agradecer, quizás más que o sea, le digo por la situación en que se encontramos. Hemos experimentado la gracia de Dios en formas posibles que ni siquiera los ángeles pueden comprender, porque los ángeles no pueden comprender
la paz en medio de la tormenta. Los ángeles siempre han tenido paz porque el cielo es un lugar de paz, pero cuando se habla de paz en un mundo de turbulencia, entonces la cosa es difícil. Los ángeles no han experimentado la salvación porque ellos nunca han estado perdidos. Los ángeles nunca han experimentado lo que es la esperanza, porque la esperanza es cuando algo no está bien, esperar que algo esté mejor y ellos siempre han estado bien, así que ellos no han experimentado la esperanza. Eh, y ellos son seres de luz, de amor, ellos no han experimentado lo que es el amor en un mundo que no es amor, aunque quieran decir que lo es, no lo es. Eh, y es a nivel humano, es bueno demostrar aprecio a lo demás y esperar que las demás personas aprecien lo que uno hace por ellos, aunque esa parte no es obligatoria. Yo he aprendido una cosa, la persona da lo que es, no lo que el otro merece, dan lo que es. Así que si usted en algún momento no recibió la apreciación por lo que usted hizo. Recuerde, cada persona da lo que es, no lo que usted merece. Y no estamos hablando aquí de merecimiento en el sentido de merecer, sino en el sentido de o sea, de reciprocar lo que la otra persona hace por usted. Y no haga nada esperando que le den la gracia, o sea, porque ahí pierde el sentido cuando se espera. Aunque fíjense que Jesús, yo hace una semana estaba analizando esto y va que la lesión va. Esta lesión para mí es muy, pero muy familiar, muy familiar. Eh, Jesús sanó a 10 leprosos y solamente uno volvió a darle la gracia y él notó ese detalle y hasta preguntó, oye, Jesús sabía que eran 10, pero él pregunta, oye, ¿y dónde están los otros? No fueron 10 los que yo sané y solamente uno volvió. Jesús no lo hizo Jesús no sanó para que le dieran la gracia, porque si hubiese sido así, solo sana a uno, no sana a los 10, pero él notó ese detalle en otra ocasión, cuando estaba en casa de este señor que él sanó de la lepra, y María, Simón, la casa de Simón, y María estaba ahí también. A María la había sanado de otra clase de lepra, pero a él de la lepra física, porque él no contaba que lo había sanado de la otra lepra. Bueno, él no estaba sano de la otra lepra. Y él no trató a Jesús según las costumbres de la época. Sin embargo, criticó a María por lo que ella estaba haciendo y Jesús le llamó, le dijo, mira, yo vine aquí, no hiciste esto, no hiciste, y le dijo lo que no había hecho. O sea, que Jesús notó eso, porque fue algo que estaba pasando, era la situación de esas personas lo que le estaba pasando, no era que él necesitaba que le dieran las gracias. Así que eso siempre hay que darlo. O sea, cuando usted hace algo, no lo haga para que le agradezca, no espere que le van a agradecer. Ese no debería ser la motivación, sino que nace de usted hacer una cosa. Yo siempre digo, si no nace, si usted no dice, ok, yo no voy a hacer esto y no voy a esperar ni que me den la gracia, ni voy a esperar nada a cambio. Yo digo, si usted se hace esa pregunta, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque quiero que alguien valore lo que yo estoy haciendo, porque quiero que alguien tome en consideración lo que yo haga. Si esas preguntas son sí, entonces yo, por lo menos en lo particular, de unos años para atrás, no hago nada si esas preguntas son sí. Esa soy yo. Eh, Porque después, si la persona no hace lo que la persona espera, pues no es la reacción de Jesús, sino que puede crear resentimiento. Y entonces, pues no se está haciendo nada. Eh, Dice aquí que los padres oran por sus hijos, que amen a Dios y valoren algún día, si no lo hacen ahora. Los sacrificios que ellos hacen para darle la educación posible
Tampoco deben esperar reciprocidad en eso. Sí, los hijos deben agradecer esas cosas, pero los padres no deben hacerlo esperando nada a cambio tampoco, porque esa es su responsabilidad. Eh, pero los hijos sí deben agradecer. Estoy mirando las dos caras de la moneda. Esta semana estudiaremos la palabra iniciales de agradecimiento y oración de Pablo a los filipenses y los colosenses, las cuales pueden enriquecer y fortalecer nuestra propia vida en oración. By the way, si alguien hace por usted, agradezca, sea agradecido, eso habla muy bien de usted, muy bien. No porque la otra persona lo necesite o lo espere, sino porque usted es agradecido. Estamos hablando de usted, no de la otra persona. En la parte del domingo, la comunión en el Evangelio. Y vamos a hablar a Filipenses y le advierto, aquí hay unos versículos que quizás van a afectar algunas sensibilidades, pero quizás es de lo que hemos estado hablando hace mucho tiempo acá. Filipenses 1:3-8. Doy gracias a Dios cada vez que os recuerdo. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros. Él sentía gozo en hacerlo, pero eso lo hacía. Esa era su retribución, el gozo que sentía. Por vuestra contribución a causa del Evangelio, eso se llama apreciación, valorar a las personas que contribuyen con usted. Desde el primer día hasta ahora, estoy seguro que el que comenzó la buena obra en ustedes la terminará, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Eso es un proceso gradual. Me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en mí, en mi corazón. O sea, él lo recordaba en su corazón, había emociones ahí envueltas. Lo recuerda con su corazón, está hablando del nivel integral. Todos vosotros sois partífices conmigo de la gracia. Dios es testigo de cuánto os amo a todos vosotros con afecto entrañable en Jesucristo. Hasta ahí, hasta el 8. Mire qué interesante, Pablo habla. Él siempre dice que ora y que le produce gozo orar por ellos, por eso lo hacía, porque le producía la acción en sí, le producía gozo, ya esa era su recompensa. Él dice que siempre los recuerda, que los ama con amor entrañable. Pablo era una persona, pues, que se acercaba mucho a la persona. Y aquí dice que Pablo fundó a la iglesia de los Filipos. Podemos percibir en su palabra el calor y la comunión que están impregnados en esa carta. Aunque él estaba separado de ese grupo que él había formado, de esa congregación, y estaba privado de su libertad. Vemos cómo él le hablaba a estas personas. Él dice que los llevaba en el corazón y que anhelaba con afecto entrañable en Jesucristo. Él amaba a estas personas y que daba gracias por ellos. La oración de acción de gracia de Pablo deja entrever incluso la intercesión de Jesús por nosotros en el cielo. Es como Jesús expresaría pues de sus hijos si le escribiera una carta. Bueno, le escribió muchas cartas, escribió la Biblia, esas son las cartas. Dice que en el pectoral del sumo sacerdote que representaba las 12 tribus, habían 12 piedras. 12 piedras, cada piedra representaba una de las tribus. Y el sacerdote intercedía por las tribus y fíjense que él llevaba en el pecho, en el corazón. De igual manera, Cristo, que nuestro sumo sacerdote nos representa en el santuario celestial, intercede por nosotros. El idioma original en que se escribió los filipenses, en Filipenses 1:3, puede significar que Pablo se acordaba de ello en sus oraciones o podía referirse a que se acordaba de él. Esto destaca la
estrecha relación en que a pesar de la distancia, él mantenía una estrecha relación entre él y la persona, o sea, la congregación de Filipo, de los filipenses, la cual es subrayado con la palabra comunión o en griego koinonia. En Filipenses 1:5 y 2:3, así que Pablo participaba de los sufrimientos de Cristo. Los filipenses participaban noineo en griego de los sufrimientos de Pablo y apoyaban económicamente su ministerio. O sea, Pablo compartía los sufrimientos de Cristo al estar encarcelado y los filipenses compartían los sufrimientos de Pablo y sostenían su ministerio económicamente. Esa reciprocidad, reciprocidad que existió desde el primer día hasta ahora, o sea, era recíproco, era una relación recíproca, por eso es una relación, porque es recíproca. Si no hay reciprocidad, no es una relación, es un quizás un dar y un recibir, pero no es recíproco, no es relación. La relación es dos vías. Aquí dice, lo motivó a agradecer a Dios por ellos y a orar por ellos con gozo. No solamente oraba, sino que lo hacía con gozo. Eso le producía gozo. Resulta interesante que Pablo describa su situación en la forma positiva como una oportunidad para defender y confirmar el evangelio. Esos son dos términos legales. Y aquí dice que sugiere que era un juicio inminente. Sí, él estaba esperando un juicio, defensa y confirmación. O sea, la defensa, apología en griego del evangelio contra los ataques dirigidos hacia él, porque Pablo recibió un montón de ataques contra lo que él decía y entonces tuvo la oportunidad eh, de defender sus creencias y confirmar las verdades que él creía. Son dos actividades igualmente esenciales. Pablo parece menos interesado en su propio futuro que en la vindicación del evangelio. Fíjense que Jesús también tuvo que vindicar eh, lo que Dios había hecho por la humanidad. Él vino a la tierra a vindicar su carácter, a confirmar lo que él había hecho. Pablo también tuvo que vindicar, le dieron la oportunidad entre los tribunales de vindicarse eh, y de vindicar el evangelio. Ya sea que viva o muera, confía en que Dios irá perfeccionando la obra que se ha comenzado en el Filipenses 1:6. ¿Cómo entiende la promesa de que Dios terminará la buena obra en que comenzó en nosotros? Filipenses 1:6. ¿Qué significa esto? ¿Terminará esta obra antes de su segunda venida? Aquí se puede interpretar de dos maneras. Terminará la obra de manera personal, o sea, nuestro proceso de transformación o perfeccionamiento, o se puede estar hablando en el micro, puede ser nosotros en el macro, puede ser la obra, o sea, la misión, terminar la misión, y sabemos que ambas, pues en nosotros, si nosotros lo permitimos, la terminará. Y en la manera macro, la obra él la terminará con nosotros o sin nosotros, pero él prefiere que nosotros estemos involucrados en ella. Él desea que nosotros estemos involucrados. Eso es, Dios no nos necesita, pero Él prefiere que nosotros estemos involucrados. Eso es. Nosotros no somos indispensables para Dios hacer lo que quiere hacer, pero Él prefiere, Él desea, Él anhela que cada uno de nosotros estamos involucrados. O sea, y eso nos hace necesario. No por nuestro mérito, sino porque Dios así lo quiso, así Dios lo escogió.
Eso resuelve un problema, o sea, no creas que tú eres indispensable y eso te llene de orgullo, de ego. Sin mí no se va a poder. Pero sé tan humilde en aceptar que Dios, por amor, prefiere que tú estés ahí. Ahí muestra el amor de Dios por nosotros, que Él prefiere que nosotros estemos involucrados. ¿Ve? Hay dos ángulos. Por eso Pablo da gracias a Dios por los Filipos y por los Colosenses. Él agradece lo que ellos hacen por ellos, la cooperación, valora sus esfuerzos. Eso es lo que él le está haciendo. Y en la parte del lunes, los pedidos de Pablo en oración. Y aquí dice que hace algunos años un pastor hablaba de oraciones que giran en torno a quien ora y de sus necesidades. Cuando usted ora y todo lo que pide es acerca de usted, sus pequeñas, aquí dice, sus pequeñas oraciones egoístas, sus pequeñas necesidades, todo gira en torno a usted. Eh, y no se acuerda de las demás personas. eh, y yo no digo que no ore por usted, o sea, es bueno que usted ore por usted. O sea, todo es un balance, no simplemente ore por los demás y por ustedes, no, eso es como que tú no lo necesitas. Tú no necesitas de Dios, eso es como autosuficiencia, eso es como autoolvido y eso no tiene nada de bueno. Eh, pero siempre recuerde a otro que sus oraciones no solo sean acerca de usted y sus pequeñas cositas, sus pequeñas necesidades, que muchas veces por puro interés, no lo digo yo, eh, o sea, puro interés que me arregle las cosas, cuando te arreglan las cosas, pues adiós, te fuiste. Por eso muchas veces el Señor no arregla los problemas para mantenernos ahí, porque si lo arregla, muchas veces pues salimos, ya no hay de qué orar, ya no hay de qué hablar, ya nada, porque toda la relación era basada en lo que se necesitaba. Aquí dice, la caracterizó acertadamente como pequeñas oraciones egoístas, ya que Dios tiene en mente cosas más grandes que esas para sus hijos. Y solamente yo digo, estamos pidiendo galletas, no estamos olvidando del buffet. Hay una historia que yo cuento en una de esas lecciones, no lo voy a contar ahora, pero es algo así. En Filipenses 1:9 al 11 dice, luego que vosotros, no, 1:9 al 11 dice, luego que vuestro amor abunde, fíjense por lo que Pablo está pidiendo, por el amor, no está pidiendo por nada material, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y discernimiento. Ciencia es conocimiento y discernimiento es cómo nosotros entendemos, comprendemos las cosas espirituales. Sabe que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, no son como las demás cosas meramente intelectuales, sino que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Hay cosas que son sencillitas que un niño podría entender con el poder del Espíritu Santo y una persona superletrada no entiende porque por esa razón las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y Pablo está pidiendo por el discernimiento, no solamente el conocimiento, sino el discernimiento, para que aprobéis lo mejor, que seáis sinceros y sin culpa para el día de Jesucristo, lleno de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y honra de alabanza. ¿Cuánto oramos por los frutos del Espíritu Santo? Y aquí dice que es una oración que no es egoísta. Él está orando por otro, pero claro, Pablo quiere eso para él también. Porque de nada sirve que usted quiera todo eso para los demás y usted no lo tenga. Ahí eso no es egoísta. Dice que la oración solo tiene 43 palabras en griego, pero abarca todo lo que anhela que Pablo anhela que caracteriza a los creyentes. Primero, amor, conocimiento, discernimiento, sinceridad, conocimiento, ciencia,
discernimiento, sinceridad, irreprochabilidad, justicia por medio de Jesucristo, no justicia propia, no por las obras, sino por la justicia de Cristo. En esta oración, como las anteriores, las oraciones, las expresiones de gratitud de Pablo subyace un énfasis en la iglesia en conjunto. La oración del apóstol está totalmente centrada en los demás. Aunque vuelvo y digo, si Pablo pidiera esas cosas para él, no tiene nada de egoísmo. Es más innecesario, porque imagínese que usted pide esas cosas para los demás. Eso es como querer cambiarlo a los demás y usted no. Eso es, en ese tipo de oración sí debe primero pedirla para usted y luego para los demás, o viceversa. Eso no es egoísmo. La oración del apóstol está totalmente centrada en los demás, en el conjunto de creyentes y en su bienestar. Veamos más detenidamente algunos elementos de esta oración. Amor. Pablo no pide más amor. Él pide amor encaminado a una dirección específica. El conocimiento verdadero y en todo discernimiento. La referencia al conocimiento no se refiere a algo meramente intelectual, sino que implica y aquí vengo, no solamente es un conocimiento intelectual, sino que la comprensión de las cosas espirituales solo pueden adquirirse mediante una comunión con Dios y el estudio de su palabra con la presencia del Espíritu Santo. Porque vuelvo y digo, las cosas espirituales solamente el que inspiró la Biblia puede explicarte. Discernimiento. Pablo, esto significa ser capaz de aprobar lo mejor o excelente, en contraste en moralmente perjudicial, y ser sincero sin culpa, es decir, irreprochable. O sea, el discernimiento es comprender por qué. Comprender las cosas que leemos y también comprender las situaciones. Pablo tuvo discernimiento y comprendió que el estar en la cárcel fue una bendición y fue el medio que Dios utilizó quizás para que lo que él enseñara se difundiera, aunque parecía lo contrario, parecía que él estar privado de su libertad, pues evitaría que su ministerio se expandiera, pero él ocurrió lo contrario. El discernimiento fue lo que pudo enseñar a Job comprender que las situaciones que él estaba pasando no eran una prueba de Dios. Cuando él vio todo el conocimiento, cuando sus ojos fueron abiertos al conocimiento de quién realmente era Dios, cuando Dios comenzó a hacerle todas esas preguntas que él no podía responder, él comprendió, él tuvo el discernimiento para decir, oye, tú eras Dios y yo estaba equivocado. O sea, era necesario que pasara esa situación para yo comprender, porque yo te conocía por referencia, ahora te conozco por experiencia, es totalmente diferente. Eso es discernimiento. Sinceridad. La palabra griega traducida juzgado por la luz del sol y se refiere a una intachable pureza de acción. Sabe que en la antigüedad, yo no sé si esto es una fábula o es realidad, las estatuas eh, cuando tenían alguna grieta o algún imperfecto, lo que hacían era que la ponían cera para taparle esas imperfecciones. Y la persona la compraba como si estuviese perfecta. Y cuando se la llevaba a la casa, pues el sol, el calor, derretía la cera y se veían las pequeñas imperfecciones que tenía la estatua. Y entonces la frase sincera, eso no sé si es una fábula, se llegaba a correr cuando querían comprar algo, decía que fuera sincera, si fuera sin la cera, o sea, fuera como es realmente. Sin culpa, esto significa no ser piedra de tropiezo, no decir ni hacer nada que haga más difícil que una persona crea. Por la justicia de Cristo, Pablo se detiene largamente allí
En la epístola de Romanos y Gálatas, que son las epístolas de la justificación por la fe, y también lo ampliaré en Filipenses 3, no tenemos justicia propia si no la recibimos por medio de Cristo. Nada, mire, todo lo que usted hace en esta tierra que no es a través de Cristo está manchada por el pecado. Aún las cosas que sean buenas están manchadas por el pecado. Todo, absolutamente. Dice Isaías que vuestras justicias son como trapos de inmundicia. Vuestras obras de justicia, lo que usted hace bueno, sin ser inspirado por Dios, si no se fruto de una relación con Dios, es como un trapo de inmundicia. Trapo de inmundicia era los paños que se ponían los leprosos, que se le caía la piel, ellos se ponían esos paños, y también lo que utilizaban las damas en tiempo de menstruación. Eso es un trapo. Así son vuestras obras si no son dirigidas por Dios. Y lo que hace es que causa ego, causa orgullo. Por eso es que Dios dice eso. Y esto lo vamos a ver ahora más adelante en la parte del martes, el discernimiento espiritual aplicado. Filipenses 1:12 al 18. Esto va a molestar algunas sensibilidades. Eh, yo siempre hablo de eso, me gusta hablar de estos temas, de verdad que me encanta hablar de estos temas. Y dice, hermano, sabe que no lo que me ha sucedido, que todo lo que ha sucedido ha contribuido más bien al progreso del evangelio. Al parecer, algunos pensaban o estaban preocupados porque eh, humanamente, pues eso iba a detener la, o sea, que el evangelio fuera esparcido, porque ya Pablo no estaba en la sinagoga, no podía viajar, no podía ir a la sinagoga a hablar a enseñar de Jesucristo, no podía ir a los grupos pequeños que eran las pequeñas congregaciones que se tenía, no podía establecer, o sea, Pablo estaba atado de pies y manos y las personas estaban preocupadas, pero Pablo tuvo el discernimiento de comprender que a pesar de que él estaba físicamente eh, atado, él no estaba libre, pues él encontró una libertad en Cristo que no importaba que estuviese preso, no importaba que estuviera privado de su libertad. Él estaba libre en Cristo y eso no lo detuvo porque él encontró otra manera de llegar. Claro, inspirado por el Espíritu Santo, él comenzó a escribir y dice aquí, de manera que se ha hecho público en todos los pretorios. El pretorio era cerca de la cárcel donde él estaba, que me hallo preso por Jesucristo. Eso es lo que él decía, eso llamaba la atención. Él no era un preso, no era un criminal cualquiera, sino que él estaba preso por sus creencias, vamos a decir así. Él estaba preso por lo que él creía, por creer en Jesucristo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor por mi prisión, se atreven mucho más a hablar a la palabra sin temor. O sea, él inspiró a personas que quizás no se atrevían por temor a hablar, inspiró a muchas de esas personas a hablar, pero no todo fue color de rosa, como siempre. Estamos viviendo en un mundo caído. Y aquí algunos dicen, es verdad, él no lo niega, que algunos predican a Cristo por envidia. ¿Es posible predicar? Sí, es posible. Por contienda o rivalidad. Sí, es posible. Pero otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo anuncian por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Otros anuncian a Cristo por rivalidad, contienda, rivalidad, envidia, celos también, y no son sinceros, no lo hacen por sinceridad, pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, que ellos predicaban el evangelio para hacerle mal a Pablo, para añadir aflicción. Esos son los pasivo-agresivos, los que se enojan y no muestran el enojo como las demás personas, sino que se enojan. Eso es lo que se le dicen del agua mansa, líbrame Dios.
porque ellos no muestran enojo, le enseñaron que el enojo no es bueno y no lo muestran, sino que guardan un resentimiento grandísimo y entonces hacen cosas para dañar a las personas, hacen cosas indirectamente para dañar a las personas, son más peligrosos que los demás. No estoy diciendo que los demás no lo sean, pero enojarse eso no es un problema. Eh, si se sabe manejar la situación, pero estas personas hacen eso por envidia, por contienda, por egoísmo, por estatus, por ego. Aquí yo hice una lista, es que yo he leído sobre ese tema ampliamente, por estatus, por prestigio, por atención. Fíjense que ellos pensaban que si sacaban a Pablo del juego, vamos a decirlo así humanamente, pues ellos iban a tener más atención. Algunos lo hacen por atención, por orgullo, para que la gente lo admire, para que la gente lo siga, para tener dominio sobre ciertos grupos. Todo eso son motivaciones por las cuales se puede predicar el evangelio. Y aquí lo está diciendo, ¿sabe? Hace muchos años, yo todavía recuerdo el lugar donde yo estaba. Yo en la mañana estaba caminando, yo salía a caminar a la orilla del mar. Y esa mañana yo estaba caminando y estaba escuchando este podcast que me tocó increíblemente. Eso fue una de las razones por la cual yo comencé a estudiar la conducta humana. Y decía, hasta mencionaba a la Madre Teresa de Calcuta, y decía que hay personas que hacen cosas buenas por su propio beneficio, por eso, por todas estas razones. Y entonces yo comprendí por qué a Jesús uno le dirá a la derecha y uno va a estar a la derecha y a la izquierda. Hicieron lo mismo. Hay dos partes, hay uno que no lo hicieron, pero hay otros que hicieron exactamente lo mismo y Dios le dirá, no te conozco. Y ellos van a decir, pero nosotros hicimos, y él le dice, no te conozco. ¿Por qué? Porque no lo hicieron con la intención de vida. Ahora, el asunto es, pregúntese usted, no esté pendiente al otro, pregúntese usted, ¿por qué usted hace las cosas? Es por ego, es por atención, es por orgullo, es por decir, oye, yo hago esto mejor que el otro, es por vanagloria, es por estatus, es porque ahora está de moda que el que hace el bien, pues tiene mucha atención, tiene muchos seguidores, es por eso que se hace. ¿Por qué usted está haciendo? Es por rivalidad, porque el otro lo está haciendo, yo lo quiero hacer también, es por contienda, es para hacer, para añadir la aflicción a la persona que lo está haciendo. Es porque usted vio que el que lo hace recibe atención y usted quiere esa atención. ¿Por qué usted lo está haciendo? Olvídese de lo demás. ¿Por qué usted lo está haciendo? Yo me hago esas preguntas y de verdad, yo me las. Aquí dice que Pablo veía sus circunstancias con otros ojos. No es lo que nosotros vivimos, es como lo interpretamos. Su discernimiento espiritual lo llevó a considerar su encarcelamiento como algo positivo o una bendición y no para y no obstaculizó en absoluto su tarea, sino que ha contribuido más bien al progreso del evangelio. Donde otros veían cadenas y barrotes, Pablo veía a sus guardias romanos como potenciales ciudadanos del reino de Dios. O sea, él vio que su campo de su ministerio se expandió, porque cómo él hubiese podido alcanzar a esas personas a los guardias que lo custodiaban, a los gobernadores con los que él se rodeó, que aunque no aceptaron, pero ellos escucharon de la voz de Dios. O sea, él vio como que su ministerio se pudo ampliar más allá de las personas que él podía alcanzar. También vio que su encarcelamiento animaba a otros más activos y estar otros que no lo hacían por miedo, o por timidez, tomaron valor porque dijeron, mira, Pablo está en la cárcel y lo hace, so nosotros lo vamos a hacer también. O sea, su temor a Cristo no fue que el temor quizás fue porque valentía es actuar a pesar del miedo, eso es valentía. Ellos actuaron
comenzaron a actuar. Y aquí dice que aunque parezca inconcebible, no es inconcebible, es en la naturaleza humana. O sea, usted ir a una iglesia no cambia su naturaleza humana. El usted participar y tener 20,000 dones y hacer 20,000 cosas, eso no cambia su naturaleza humana. Es más, puede potenciar sus debilidades, su defecto de carácter puede potenciarlo, el orgullo lo puede potenciar, el deseo de atención es un modo muy propicio para tener atención. Su deseo de aferrarse de las cosas, de posiciones, o sea, yo no lo suelto porque esto es mío. La rivalidad, yo quiero ser mejor que la otra persona. Esa competencia, cuando yo hablo de competencia, no es la competencia que se hace en un juego, porque claro, en un juego alguien tiene que ganar, pero la vida no es una competencia. La vida es cooperar, no competir con la otra persona. No, yo quiero esta persona en mi equipo porque me va a favorecer a mí como persona, voy a ser mejor persona. No lo quiero para que esa persona se desarrolle su potencial. No, yo lo quiero porque esa persona en mi equipo me hace ser mejor que el otro equipo. No estoy hablando de juegos, estoy hablando de cosas. Eso es. Y aquí dice, algunos pensaron, aunque resulte inconcebible, algunos pensaron que el encarcelamiento de Pablo significa más tensión para ellos. Lo sacaron de la jugada. Algunos pensaron que Pablo fuera del foco, pues lo estaban sacando de la jugada. Para ellos, o sea, era más tensión para ellos y aquí dice su propia predicación, no la predicación de Jesucristo, sino su propio ministerio, era mejor para ellos. Como es muy conocido en las personas, yo hace un tiempo encontré una competencia de cocina de chef. La dejé de ver porque realmente a mí no me gustan las series, a mí me gusta ver si veo una cosa, la veo y ya, no todos los días la misma cosa. Yo la dejé de ver por muchas razones, porque ahí la gente se veía claramente cómo algunos querían sacar al más fuerte, el que más llamaba la atención, lo querían sacar de la competencia y querían dejar los más débiles para ellos competir contra los más débiles. No eran todos, pero algunos hacían eso. Yo me quedaba como, wow, son personas adultas y el que sea una competencia no quiere decir que uno juegue mal, que uno juegue, pero sí eso pasa y pasa en la vida también. Pasa en la vida, pasa en los trabajos, pasa en muchos lugares. Eso es la naturaleza humana caída, no transformada, eso es. Dice así, qué lamentable ejemplo de egoísmo dentro de la iglesia misma. No se está hablando de afuera, eso era dentro. Como había dicho Jeremías mucho antes, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es por eso que nosotros necesitamos de Cristo, porque esa es la naturaleza caída. Afortunadamente, en contraste, algunos obreros fieles, algunos, se volvieron más activos en su difusión del Evangelio. Amaban tanto a Pablo que el sufrimiento que le vieron soportar por su fe lo llevó a confiar más en Cristo, a ser aún más activo en la casa de Dios y a donde temían adentrarse y hablar en situaciones en que antes guardaban silencio. O sea, eso es cuando la persona inspira a otro a hacer algo bueno. Inspira. Ahora no es por rivalidad, sino por inspiración. Pablo era un hombre de influencia, pero influencia positiva. Él no influenciaba para tener adeptos para sí, sino para tener adeptos para Cristo, porque se puede influenciar para que me sigan, para que me hagan un líder con muchos seguidores para el estatus. Mira cuántas personas me siguen. No, el foco no es Cristo, sino el foco soy yo. Esa es una de las cosas. Y no lo hacían por rivalidad, porque no querían sacar del juego. Cuando una persona hace las cosas por rivalidad, eh, quieres sacar del juego, quieres, a menos que esa persona no le sirva para su beneficio, lo saca del juego para ellos no tener competencia. Eso es. Si esta persona muestra un talento que yo no tengo, pues tengo que afuerearlo para que no me saque a mí.
de la competencia. Esa es una mentalidad. Y créame, esto es muy normal en los seres humanos. A veces se esconde tras un manto de piedad, pero eso es en el ser humano es así. El miércoles, el fruto del evangelio. Colosenses 1. Saben que Martín Lutero, igual que Pablo, cuando la dieta de Worms lo estaba persiguiendo, que lo quería matar, él tenía unos amigos con mucho poder que lo escondieron. Y mientras él estaba escondido, él tradujo el Nuevo Testamento, me parece que del inglés al alemán. Él, 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 o sea, los enemigos pensaban que se estaban deshaciendo de él, que lo estaban sacando de la jugada y realmente ahí en la oscuridad, en lo escondido, eh, en un lugar que nadie sabía, ni siquiera el que lo escondió sabía que él estaba ahí. Eh, Él pudo expandir su ministerio porque tradujo la Biblia, en la Biblia, no el Nuevo Testamento al alemán. Así esas cosas pasan. El fruto del evangelio. La relación de Pablo con los colosenses era diferente a la que tenía con los cristianos de Filipos. Él lo incluía entre aquellos que nunca me vieron. Parece que los colosos no lo vieron. No obstante, Pablo le aseguró, como a los filipenses, que siempre daba gracias a Dios por ellos. Colosenses 1:3-8 dice. Siempre damos gracias al Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando oramos por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, el Señor, del amor que tenía hacia todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en el cielo, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros como todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Así que habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, fiel ministro de Cristo en vuestro favor. Él también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por eso también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno y cabal de conocimiento de la voluntad en toda sabiduría, inteligencia y inteligencia espiritual. Él está pidiendo por todas esas cosas. Pablo reúne tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. 1 Corintios 13:13, Tesalonicenses 1:3-5-8. Nota que Pablo no atribuye esas virtudes, o sea, que no la tienen, pero está pidiendo para ellos. O sea, no la tienen en manera natural, sino que Dios se le está dando. Cuando usted da gracias a Dios por algo, es porque Dios fue que se lo dio, no es suyo. Él da gracias a Dios por esas virtudes, está presente allí, porque sabe que el que la da es Cristo, no es de usted, sino que es un fruto del Espíritu Santo. El amor que Dios siente por nosotros nos conduce a la fe en Cristo y a la esperanza del cielo, que Pedro describe como una herencia que nunca puede perecer, ni contaminarse, ni marchitarse, reservada en el cielo para ustedes. Pablo también subraya que el Evangelio es digno de confianza porque se basa en la palabra de verdad. Una expresión que Pablo utiliza en otros lugares para referirse a la palabra inspirada de Dios. Esto es 2 Corintios 6:7, 2 Timoteo 2:15. A diferencia de las palabras de los hombres, aquella actúa eficazmente en quienes creen y cumplen su voluntad en Dios. Así, cuando se proclama el Evangelio, el poder de Dios se manifiesta mediante la obra del Espíritu Santo en los corazones de quienes oyen y responden. El propio Evangelio produce ese fruto sobre la vida, sobre la palabra de Dios. O sea que estas cualidades, estas virtudes son fruto del Espíritu Santo y el Evangelio
no es del que lo predica, es del Espíritu Santo que decide. O sea, es el Espíritu Santo que hace las obras cuando la persona lo acepta eh, y actúa eficazmente en aquellos que creen y cumple la voluntad de Dios. Así que cuando se proclama el Evangelio, el poder de Cristo se manifiesta mediante la obra del Espíritu Santo. Eso es. Así que lo más asombroso sea la proclamación del Evangelio, es un lazo tan breve. Unos 30 años después de la muerte y resurrección de Cristo, Pablo ya podía decir que se había extendido el Evangelio por todo el mundo conocido en ese tiempo. Un poco más adelante, el mismo capítulo, el apóstol dice que el Evangelio es predicado a toda criatura debajo del cielo. Debajo de todo el mundo conocido en esa época. Había lugares que no eran conocidos, pero debajo de todo el mundo conocido, toda Europa, Asia, el Medio Oriente. Aquí atribuye a las carreteras romanas y a los viajes que eran más rápidos, a los medios de comunicación. Pero era el poder de Dios realmente de todo, o sea, los medios de comunicación, las carreteras eran los instrumentos, pero realmente el que operaba el milagro eran los medios de comunicación. Perdón, era el Espíritu Santo que hacía que el mensaje de verdad transformara la vida de las personas, o sea, que movía a las personas a aceptar todo a lo que lo aceptaban, a lo que creían. Ahora pues hay muchos medios de comunicación que se pueden utilizar, o sea, se utilizan para lo que no es bueno, pero qué bueno sería si se utilizara para lo que es bueno, o sea, para difundir lo que es bueno. Ahora, ahora todavía es más rápido el asunto, ahora es más rápido. Podría ser más rápido si se utilizaran los medios de comunicación, la tecnología que se está viviendo para esos fines. En Colosenses 1, 9 al 12, ¿qué peticiones concretas encuentra en la oración de Pablo? Esto es muy interesante. Esta es la parte ya del jueves. Colosenses 1, 9 al 12 dice, por eso también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar y otra vez por vosotros y pedir que sea lleno y cabal del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor a fin de agradarlo en todo, para que fructifiquéis en toda buena obra y crezcáis en el conocimiento de Dios. Interesantes eran las oraciones de Pablo por esa. No eran porque le dieran cosas materiales, qué sé yo, era por eso. Lo demás pues tendría por añadidura. Fortaleció con todo poder conforme a la potencia de su gloria para que tengáis paciencia y longanimidad, otras virtudes, otro fruto del Espíritu Santo, y con gozo de gracia al Padre, quien nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Otra vez estamos hablando, él está orando por virtudes. Recuerden la fe, la esperanza, el amor, la fe y la esperanza por estar hablando por paciencia, longanimidad, inteligencia espiritual, sabiduría, conocimiento de la voluntad de Dios que se adquiere con el discernimiento. Dice ahí, para que sean llenos cabal del conocimiento y no de cualquier conocimiento, sino del conocimiento de su voluntad. Pablo describe el conocimiento de su voluntad de Dios como sabiduría e inteligencia espiritual. No es inteligencia intelectual, sino es sabiduría y conocimiento espiritual. Y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Pero a menudo surge la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí en esta situación en particular? Hay cuatro fuentes principales en las que se puede apoyar. La fuente más importante es la Biblia en sí, lámpara es a mis pies tu palabra, ilumina mis caminos, Salmo 119, 105. Dios no ha dado
sabiduría especial para los últimos días mediante el Espíritu Santo, a través del Espíritu de profecía. Apocalipsis 12, 17, 9, 10, las cuales creemos que se han manifestado a través de Ellen G. White, el linaje de White. Y dice aquí, creen los profetas de Dios y estarán seguras, creen sus profetas y serán prosperados. La voluntad y la conducción de Dios a través puede conocerse a través de circunstancias providenciales a medida que abra o cierra puertas. A veces Dios abre puertas, otra vez Él las cierra y ya la persona sabe que por ahí no es. Y aquí dice que el Espíritu Santo nos guía a través de lo que hemos aprendido a reconocer su voz. Si se desvía a la derecha o a la izquierda, escuchará a su espalda una voz que diga, este es el camino, o anda por él. Sígueme, esto es Isaías 30, 21. A veces sí, si una persona pues ha aprendido a escuchar la voz de Dios, pues la puede escuchar. Es muy delicado eso, pero sí. Hay una cita del Espíritu de Profecía, dice que no ceda la conciencia tan fácilmente. Si usted ha llegado a una conclusión con oración, no ceda tan fácilmente, no se deje guiar por otra persona. Trate de seguir su propia conciencia. Hay que tener cuidado con eso también, pero sí, así es. Pablo oró para que los colosenses anduvieran como es digno del Señor, por supuesto nadie es inherentemente digno, sea naturalmente digno. Esa dignidad se la dio a Dios, pero Dios nos considera dignos por su gracia y nos llama a vivir de acuerdo con este elevado llamamiento. Pablo utilizó verbo andar 3 veces en esta carta. Se refiere con ello a vivir y actuar de acuerdo con la ley de Dios, lo cual es posible. Pablo recomienda orar. Pablo también ora para que la vida de los cristianos de Colosa y la nuestra agrade todo el Señor y enumera varias maneras de lograrlo, fructificando en buenas obras, creciendo en el conocimiento de Dios y dándole la gracia. Aquí en algunos momentos dice que nosotros debemos aprender de los errores, ¿no? No siempre, mira, yo traté de marcar esa parte y no lo encuentro. Yo por lo general leo la lección una semana por adelantado y trato de marcar eso, las cosas que llaman así mucho la atención. Me parece que fue aquí que leí, quizá fue en otro lugar que leí que es bueno aprender de los errores. No siempre se aprende. Sabe que para usted aprender de un error tiene que primero tomar responsabilidad, aceptar que cometió un error y tomar responsabilidad, porque si usted no toma responsabilidad del error, si usted siempre culpa a los demás por todo lo que pasó, pues no toma responsabilidad, así nunca va a aprender, no se aprende de esa manera. No lo convierte en sabiduría. Los errores muchas veces se convierten en sabiduría si la persona lo corrige, lo aumenta, toma responsabilidad y aprende de ellos. No quería dejar eso, ahora no lo veo, pero no lo quería dejar pasar por alto. Quizás fue que lo leí en otra parte, pero quería mencionar. Aquí dice que muchos son incapaces de idear planes definidos para el futuro. Su vida es inestable. No pueden entrever el desenlace de los asuntos y a menudo esto lo llena de ansiedad y inquietud. O sea, cuando una persona no puede tener el control supuestamente de todo lo que pasa, entonces eso increíblemente lo llena de inestabilidad, de ansiedad y inquietud, porque al no saber lo que va a pasar, pues ocurren esas cosas. Y aquí nos llama, nos invita a recordar
Que la vida de los hijos de Dios en este mundo es una vida de peregrinos. No sabemos lo que va a pasar después. No tenemos sabiduría para planificar nuestra vida. A veces la planificamos de una manera y vemos que Dios tenía otros planes para nosotros porque claramente lo vemos y eso es realmente. Que nosotros debemos vivir dispuestos a cambiar nuestros planes si esa es la voluntad de Dios. No nos incumbe amordar nuestro futuro. Por la fe, Abraham siendo llamado, fíjense que quizás el plan de la vida de Abraham no era vivir peregrino de una carpa toda su vida, como extranjero en una tierra que Dios le prometió y que 400 años después fue que se la dio a sus descendientes. Quizás su plan era vivir en un palacio, o sea, como él vivía una vida cómoda de donde Dios lo sacó. Quizá el plan de Moisés para su vida era ser príncipe de Egipto o faraón de Egipto. Quizás el plan de José era suceder a su padre, o quizás él no tenía ningún plan, vivir como vivieron su familia, pero el plan de Dios para José fue ser primer ministro de Egipto. Y quizás Daniel era vivir una vida en su Israel y terminó viviendo en Babilonia. O sea, los planes de María quizás no era convertirse, ser una madre adolescente de un hijo que pues era de dudosa, no se sabía de dónde salió, pero Dios le cogió para ser la madre de su hijo, así que no se sabe cuáles eran los planes, o sea, los planes de Dios no se saben cuáles. Dice aquí, Cristo en su vida terrenal no se trazó planes para sí mismo. Aceptó los planes que Dios tenía para él, para eso se requiere fe, porque el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Dios se mueve en Kairos, no en Cronos. Cronos es el tiempo cronológico, Kairos es el tiempo del propósito. Cuando Dios tiene un propósito para una persona y llega el tiempo, el propósito se cumple, no importa cuánto tiempo haya pasado. Y en ese tiempo Él puede abrir y cerrar puertas que parecían las que eran y no, quizás no son. Cristo en su vida terrenal no se trazó ningún plan para sí mismo, sino que trazó los planes de Dios. Así deberíamos nosotros también depender de Dios para que nuestra vida pueda ser sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. Para eso hay que tener nuestra voluntad sincronizada a la de Él para saber, porque si no, no vamos a revelar. Si no, quizás vamos a hacer cosas por nuestra propia cuenta. Eh, a medida que le encomendamos como Saúl, que Dios le dijo, mira, tu tiempo llegó y él quiso hacer cosas para continuar ahí donde Dios le dijo, ya eso no es tuyo, es de otra persona y le hizo guerra al que Dios había escogido. Ah, puede ser sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. A medida que le encomendamos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. Son muchos los que al ideal planes para el futuro brillante fracasan completamente. Y a veces Dios le permite a esa persona que logre sus objetivos porque sabe que no se va a someter a los planes de él, así que él deja que él logre todos los objetivos que quieren y viven una vida muy vacía, siempre buscando más y más porque no logran llenar el vacío del corazón porque ese no era el plan que Dios tenía para ellos. Eso también pasa. Dejen que Dios haga planes para ustedes como niñitos, confíen en la dirección del ser que guarda los pies de sus santos. Primera de Samuel 9. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que, eh, que ellos mismos escogieran para si pudieran ver lo mismo que Dios ve, si pudieran ver el fin del principio, si podrían discernir la gloria del propósito que cumplen como colaboradores de Dios. Es una cita muy interesante. Dios Dios no escogería para nosotros algo diferente a lo que nosotros escogeríamos si tuviéramos la misma sabiduría que Dios tiene, si pudiéramos ver el fin desde el principio y podríamos saber todo lo que Dios sabe, nosotros escogeríamos lo mismo también.
Así que muy interesante esta lección. Em, Aquí dice, reflexión el último párrafo de la cita anterior de Ellen G. White. Es una declaración muy poderosa acerca de la fe. ¿Cómo puede aprender a confiar en Dios de manera tan profunda? Tiene que caminar con Él, tiene que conocerlo. Eso es así. Para usted confiar con una persona, por lo general tiene que, así tan ciegamente, por lo general tiene que conocerla. Así que durante 40 años la incredulidad, la murmuración, la rebelión impidieron la entrada de Israel a Canaán. Esos son los mismos pecados de ahora, es la misma cosa y es lo mismo que impide. Así que eh, es muy interesante esta pregunta para dialogar, pero yo no tengo con quién dialogar. A mí me gusta hacer estas preguntas y dialogarlas. Espero que ustedes la puedan hacer y dialogarlas. Es posible que tenga más motivo de gratitud de lo que creen. Sí, mire, cuando usted piensa a dar gracias por algo, pues como que los ojos se le abren y comienza a ver cosas que usted quizás no estaba mirando. Eso sí pasa. Así que yo les recomiendo que lean, sigan estudiando esa lección, vean cosas que quizás yo no veo. Hay muchas personas, o sea, cada persona ve cosas diferentes, percibimos cosas diferentes. Por eso es lo interesante de los sábados, pues, analizar la lección en conjunto para que para que las personas puedan exponer las diferentes percepciones que tuvieron de la misma lección, porque todos podemos ver cosas, ver lo mismo y percibir cosas o enfocarnos en cosas diferentes. Eso es. Por eso es interesante eh, la discusión, no discusión, sino analizar la, la lección pues en conjunto, llevar todo lo que se aprendió. Bueno, yo hasta aquí me despido esperando lo que tengan una feliz semana y que Dios lo bendiga a todos. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, gracias por tu cuidado, gracias por tu amor, gracias por la fe, por la fidelidad, Señor, gracias por la esperanza, gracias por la paciencia, gracias, Señor, porque nos ayuda a discernir cuál es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a cada día tener un mejor discernimiento de la misma. Señor, ayúdanos a ver en nuestras situaciones, en nuestras experiencias, Señor, tu mando guiando, ayúdanos a comprender que muchas veces cuando vemos oportunidades se cierran, puertas se cierran, es porque tú quieres guiarnos a otro lugar. Y gracias, Señor, por eh, ayudarnos a comprender que a veces cuando nosotros pensamos que algo terminó, realmente comienza. Cuando pensamos que no hay más recursos, tú provees mucho más. Señor, cuando pensamos que quizás algo se ha detenido, es porque tú lo quieres acelerar, es porque tú has encontrado otras maneras mejores. Señor, ayúdanos a confiar, a depender en tu guía en este 2026, a que todos nuestros planes y nuestras metas sean de acuerdo a tu santa y bendita voluntad, y ayúdanos a dejar los nuestros si eso interfiere con los tuyos. Cuida y bendice a todos que nos ve y perdona nuestros pecados. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios lo permite.